¿Qué tal y cómo está? Nuevamente aquí en los programas. Amigos, el día de hoy, en la serie de programas de Escuela para Padres de Niños con Parálisis Cerebral, el día de hoy vamos a tocar el tema de alimentación, nutrición, problemas que se presentan en este tipo de cuidados de los niños con parálisis cerebral, que a veces para la gente en general pareciera como simple, pero para los padres a veces es un gran reto este problema de que si comen de menos o comen de más. Entonces, vamos a empezar. Todas estas son preguntas que nos han hecho vía internet o preguntas que hemos escuchado durante las consultas y que están enlistadas, más o menos ordenadas para que tenga un sentido el programa. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Así es, pues la hora de la comida muchas veces para las mamás resulta estresante por diversos motivos. Pero yo creo que algunas incluso ese estrés se convierte en un poquito de miedo, porque dice que a la hora de la comida muchas mamás reportan que se tardan demasiado o que a veces lo hacen con cierto temor, sobre todo si ya se ha presentado algún evento, por ejemplo, de que se está ahogando el niño, o a la hora de darle líquidos, o si cuando el alimento es un poquito más espeso, siempre reportan un poquito de miedo, y ese miedo pues a veces las persigue durante el día ya el estrés. Entonces el momento de la comida pues es muy importante para la energía que adquirimos a través de ellos, y sobre todo para un niño que presenta pues esas alteraciones de orden musculoesquelético, por ejemplo, como es el caso de los niños con parálisis cerebral. Entonces pues el panorama es muy amplio, ¿no? Sí, para empezar vamos a tratar de platicar algo que los papás lo viven diario, pero para el público en general queremos platicarles que así como hay niños que tienen problemas de contracturas y están todas sus articulaciones encogidas, este es porque están dañados los músculos. Bueno, no dañados, no hay comunicación entre el cerebro y los músculos. Los músculos no responden y responden como quieren, pero no solo afuera, también a nivel intestinal hay este problema. Entonces, por ejemplo, los niños que tienen problemas de movimientos musculares, también hay músculos alrededor de la boca, alrededor de la garganta. Entonces, cuando el niño quiere masticar, pues no puede masticar. Cuando el niño quiere pasar el alimento, no hay los músculos para llevar el alimento hacia el estómago. Y cuando el niño quiere pasar los alimentos, el estómago, desde la boca hasta todos los músculos, en vez de que lleve un proceso ordenado de estar moviendo el bolo intestinal, el bolo de alimento hacia abajo, pues se mueve el intestino, la garganta, la lengua, como quiere, y entonces el niño no puede articular palabra, no puede masticar, no puede deglutir, no puede pasar el alimento hacia el estómago, e incluso ya veremos más adelante que si quiere pasar el alimento del estómago hasta la salida, el movimiento intestinal no es adecuado y se produce estreñimiento. Entonces hay varios problemas que van pasando en todo el tracto intestinal que vamos a irlos explicando poco a poco, pero que todos tienen un inicio en la lesión cerebral inicial. Entonces esos problemas de deglución, Doc, que nos acaba de decir, podríamos decir que incluso la falta de movilidad intestinal está asociada a esos problemas de deglución mecánicos, que es justamente cuando el niño va a pasar el alimento. Es ahí cuando incluso la mamá está muy atenta porque o escucha algún ruido, o a veces piensa que a lo mejor ya no está respirando bien para hacer esto. Es que tiene que ver con la gravedad de la lesión cerebral. Si hay una lesión muy grave, el niño ni siquiera hace el intento de deglutir. Si la lesión es menos, pues el niño como que intenta deglutir, casi siempre deglute líquidos y porciones pequeñas. Si deglute mejor y hay menos lesión, pues puede masticar, alguna comida sale, alguna sí pasa. Y hay personas que no tienen ningún problema y pueden comer normal, pero todos esos niveles de afección hay en todos los diferentes niños que tienen parálisis cerebral, y el grado de capacidad para deglutir o no depende del grado de lesión inicial durante el daño cerebral. Sí, inclusive algunas mamás han preguntado si el producir saliva en exceso también pudiera ser un riesgo a la hora de comer. Sí, hay dos problemas con la saliva. Una es porque se produce de más y la otra es porque no se pasa hacia el estómago. Entonces, si no pueden deglutir la saliva que producen,
pues se escurre y se sale. Eso no produce problemas para deglutir. Ahora, hay niños que la afección cerebral también daña los nervios que controlan la formación de saliva. En la boca, alrededor de la boca, hay más de 10 millones de glándulas salivales y 6 son las más importantes. Entonces, las parótidas, las sublinguales y las submaxilares. El tratamiento del saliveo excesivo, que haremos un programa especial de eso, hay muchos intentos de tratamiento y a veces los intentos producen más daño. Por ejemplo, algunos medicamentos producen problemas de deglución y esos medicamentos, aunado al problema inicial de deglución, pues ya se complica el asunto y por eso hay que tener cuidado con ciertos tratamientos. Pero el saliveo no impide, ni dificulta, ni da problemas para la nutrición, pero es un problema persistente donde la gente pues, se ve en la necesidad de poner una pechera babero, como le llamen, y el niño está escurriendo saliva constantemente. Y socialmente a veces hay como un rechazo por eso. Y para mucha gente es sumamente importante. Han llegado familias con nosotros que nos dicen, doctor, mire, si usted le quita el saliveo, todo lo demás ya no me importa, de tan grave que es para esa persona el saliveo. Claro, nosotros operamos y corregimos eso más 40, 60 problemas más, pero ese problema es muy especial para las familias. Ahí aprovechando la pregunta del saliveo, doc, también muchos niños que tienen parálisis cerebral les cuesta un poquito de trabajo mantener la boca cerrada, entonces a la hora de comer pues se les escurre el alimento, etcétera. Sí, y eso es lo que causa problemas para alimentarse, y por eso las mamás se tardan mucho. Le ponen el alimento en la boca, el niño parece que está jugando, parece que no pone atención, la mamá insiste en que coma, en que se lo pase, y lo mueven para un lado, lo pasan para atrás. Alguna mamá se quejaba que decía, doctor, es que lo mete aquí en la boca y ahí lo deja, y le seguimos dando y al rato ya tiene comida por todos lados porque no la pasa. No la pasa no es porque no quiera, porque la gente dice, pásatelo, endereza el pie, ponte derecho. Sí, cuando el niño hace caso, pues puede obedecer, pero en unos segundos pues pierde la postura, deja la comida donde está, porque la deglución y la posición no es voluntaria. Eso, la gente se sienta como se tiene que sentar y deglute como tiene que deglutir. Pero a veces la mamá o el papá se desesperan y dicen, pásate la comida, y la hora de la comida se convierte en un pleito. Todo porque no logran pasar el alimento. Y esa es una de las cosas importantes que logra corregir la cirugía mínimo-invasiva. Que después de la cirugía muchas mamás dicen, doctor, come muy rápido, mastica, pasa el alimento sin problema, ya está pronunciando palabras. O sea, hay toda una serie de cosas que ocurren en esa zona que están estimuladas por un nervio especial en el cerebro, que por alguna razón se afecta positivamente después de la cirugía y produce cambios de mejoría en zonas no operadas, como es la zona de la boca, la garganta, el esófago, intestino. Entonces mejorar la postura del niño, pues mejora grandemente ese proceso tan difícil de alimentación inicial. Sí, hay una doctora que se llama Carmen Mora, que es colaboradora nuestra y que ha hecho mucha investigación y ha diseñado tratamientos de terapias específicas para esto. Y ella nos insistía en que lo más importante es que el niño ponga la totalidad de la planta de sus pies en el piso, con su cuerpo totalmente alineado, y luego separar los dedos pulgares, porque estos niños tienen problema para separar. Ha habido miles de técnicas, bueno, no miles, pero muchas técnicas que se han desarrollado a través de los años, de hace el siglo pasado, el siglo antepasado, donde, bueno, hay una incluso que ha sido problemático, que ponen un alambre como si fuera algo que estira. Entonces lo fijan a cada hueso y entonces el niño tiende a cerrar, pero el alambre tiende a abrir. Eso al final pues, falló, obviamente, y se chispó el fierro y hubo necesidad de hacer cirugía para quitarlos. A mí me han tocado por ahí todavía 2 casos con ese tipo de cirugía. Ahora nosotros lo resolvemos con una aguja. Con una aguja y logramos que se abra totalmente el dedo pulgar, y es sorprendente cómo un niño puede cambiar con esta cirugía que comparado con aquellos niños que antes no lo hacíamos, y no lo hacíamos por una razón. Eran tantos los problemas que en la primera cirugía operábamos de la cintura para arriba y en la segunda cirugía de la cintura para abajo, pero cuando empezábamos de la cintura para abajo no veíamos el mismo resultado que cuando hacíamos esto, porque tiene que ir esto junto con los pies en el piso. Hasta que hablábamos y discutíamos un poco el tema con la doctora, y ella ella ha estudiado mucho sobre esto y nos decía que
las dos cosas son las más importantes de corregir y por eso se logran grandes cambios sorprendentes después de cirugía mínima invasiva. Pero el apoyo de los pies y la postura, como era la pregunta inicial, es muy importante para que puedan comer, para que puedan mantenerse sentados, para que se puedan parar, para que tengan equilibrio, balance, toda una serie de cosas que se desencadena Claro. del hecho de estar con el cuerpo. Además, pues una postura, digamos así, más humana, pues tiene que ser lo más equilibrada posible. Y el beneficio que esto conlleva, pues yo creo que va en todas las esferas, ¿no? O sea, es una cuestión de dignidad, y no solo de eso, de cuestiones de ese tipo, sino que también pues resulta más fácil para la mamá pues, alimentarlo y va a disminuir también ese estrés que inicialmente decíamos le causaba. Sí, es sorprendente cómo la mamá a las 6 semanas, 8 semanas que empezamos la comunicación después de la operación, le preguntamos, señora, ¿cómo está el niño? Y en general contestan, ay doctor, estoy muy contenta, dice, porque ¿qué cree? Que el ojo ya se alineó, ya está comiendo mejor, ya nos tardamos menos en la comida y resulta que esa es la zona que no operamos. O sea, es sorprendente cómo notan los primeros cambios en las zonas no operadas, porque no nos dicen, ay doctor, su pie ya está derecho, su rodilla ya... No doctor, es que ya está más tranquilo, ya no se pega, por ejemplo, ya no se muerde, o porque hay niños que tienen trastornos de comportamiento. Y entonces los primeros cambios los observan en las zonas no operadas, y los cambios son muy satisfactorios para la familia, porque realmente era un problema de convivencia diaria, el que no come rápido, el que no come bien, el que no mastica, el tenedor de gluten, el que está estreñido, problemas de que no puede ser, y medidas que los papás ya tienen que buscar para ver cómo lo hacen, porque es realmente un problema el que no puedan ir al baño. Entonces es muy importante todos estos cambios que ocurren y que para la familia inicialmente pareciera algo de rutina. Sí, pero la realidad es que es un cambio que aprecian mucho las familias. Claro, inclusive luego después ya el uso de tantos medicamentos, doctor, también afectan esos procesos de deglución, sí inciden en la buena nutrición del niño con enfermedad cerebral. El problema es que se usa de forma indiscriminada a veces algunos medicamentos o de acuerdo a la experiencia del médico, y a veces la experiencia del médico no es tanta, o lo puso y se le ocurrió y empieza a hacer tratamientos, pero no siguiendo ciertas guías. Hay veces que las guías tampoco son muy buenas porque los medicamentos son nuevos y la experiencia todavía no se tiene. Entonces, si uno ve artículos médicos publicados sobre, por ejemplo, el uso de Botox en la pared cerebral, pues hay quien pone en la glándula, en las parótidas, hay quien pone en las salivales, sublinguales, hay quien pone el Botox a una dosis, a otra dosis, con una aguja dormida, bajo anestesia, sin anestesia. Y entonces todo eso crea resultados diferentes. El problema es que si se pasan de listos en la dosis, en la zona de las parótidas, que es donde están los músculos maceteros, y justo están también los músculos de la deglución en las sublinguales, pues producen problemas de deglución peores de las que ya estaban por el uso de Botox. Y luego si usan el Botox a las dosis que sugiere el laboratorio, entonces es muchísima dosis, ¿no? Nosotros si ponemos es con dosis mínimas, y el efecto es específico porque hacemos ciertos trucos para que sea más efectivo el tratamiento y con la menor dosis posible, porque también cuesta. Entonces, si le ponen dosis muy altas, el medicamento se puede desplazar, mover, y al moverse ataca músculos, pero por meses o por semanas si estuvo mal puesto. Pero el problema es que se empeora un problema que ya era serio, se hace mucho más serio, y que no coma un niño porque no deglute, cuando antes sí deglutea, se convierte en un problema hasta de hospitalización más adelante. Claro, y desafortunadamente hace algún tiempo se puso muy de moda en los centros de rehabilitación, sobre todo los privados, y administrar el Botox, y como usted bien dice, algunas empresas, por tener algún protocolo tal vez, sugieren X cantidad, ¿no? Yo recuerdo que en varios centros de rehabilitación del Teletón, por ejemplo, y más en el del norte de Saltillo, pues casi era como un proceso normal administrar Botox. No, ahora incluso en México las instituciones de beneficencia son reguladas por la Junta de Asistencia Privada. Entonces, todas las instituciones donde se quiere ayudar a humanos tienen que ser una institución de asistencia privada. Todas las de ecología y de animales y de esto tienen que ser una asociación civil.
Entonces hay una institución de asistencia privada que se formó solo para poner Botox a los niños. El problema del Botox es que tiene un anticuerpo, tiene un componente proteínico en su preparación que el cuerpo lo detecta como un antígeno, algo extraño, algo que no es de él, y forma un anticuerpo. Entonces, estos anticuerpos que forma el niño, pues depende de la dosis, llega un momento en que son tantos que se aplica la dosis y el anticuerpo la deshace. Otras marcas comerciales de toxina botulínica no tienen ese problema, pero el Botox sí. Pues el problema es que van poniendo cada vez más dosis y el efecto va siendo más corto, y ha habido problemas, incluso hay publicaciones de muerte de niños porque ponen 2 o 3 o 4 frascos y se produce el efecto parecido al botulismo. Cuando una persona abre una lata que está inflada, tiene toxinas. Si se la come, se paraliza el cuerpo, dejan de respirar y hay consecuencias fatales. Entonces el Botox, que funciona en forma limitada, vamos a suponer que logra un gran efecto y se puso correctamente en el sitio adecuado, al tiempo hay que volver a poner. Y si ponen más de 300 unidades de Botox de la marca Botox, ya hay suficientes anticuerpos contra la toxina botulínica y deja de hacer efecto. Pero aparte, la aplicación de toxina, hay quienes la hacemos con unas agujas muy finitas, aplicando hielo, inyectando de cierta manera, pero hay quien lo hace con la jeringa tal como viene, o con una jeringa de insulina que tampoco es tan delgada, y el problema es que, bueno, y como son piquetes en las mejillas, en los brazos, en los antebrazos, en la mano, en la cadera, en los muslos, de repente es mucha dosis. Y lo que hace el médico es ponerlo bajo anestesia. Entonces, con los riesgos que esto implica. Implica riesgo anestésico. Claro. Y que sí, hay gente que ni siquiera llega a una cirugía porque en el proceso anestésico reacciona raro, anormal, y se mete en problemas anestesiólogo y equipo quirúrgico, cuando todavía ni se le opera, solo por los medicamentos. Hay muchos medicamentos que se usan para poder dormir seguramente, de forma segura, a una persona, y por eso se hace con extremo cuidado, con monitoreo, con equipos de urgencias y todo. Entonces, hacer una anestesia en un niño para ponerle Botox no son palabras menores, es dormirlo. Claro. Entonces, pues dormirlo cada 3, cada 6 meses, pues, si no está bien aplicado, el Botox dura muy poco. ¿Durante cuántos años? O sea, la gente termina por ya no seguir los tratamientos. Y luego si este niño, estamos hablando que puede tener problemas para el manejo de las secreciones, y luego el uso de anestesia, pues creo yo que se incrementa el riesgo, ¿no? Habría que estudiar muy bien, y eso implica justamente que el tratamiento multidisciplinario en los niños con parálisis cerebral, por ejemplo, doctor, y luego utilizar, por ejemplo, medicamentos para disminuir los efectos del reflujo gastroesofágico. ¿Es adecuado en los niños con parálisis cerebral? Es útil, es bueno, pero son caros. Okay. Entonces los papás se ven en problemas económicos, porque claro, le dan el medicamento para que no tenga espasticidad, el medicamento para el comportamiento, el medicamento para el reflujo, y se convierte en una renta mensual que es muy complicado para los papás, porque aparte de férulas, aparte de terapias, aparte que un papá deja de trabajar, hay toda una serie de problemas, porque todo esto está asociado a los niños con parálisis cerebral. Por eso, en el caso nuestro, es tan importante cubrir todos los aspectos que le causan problemas a la familia, tratando de mitigar un poco pues, la vida, la rutina, la forma en que la familia se desenvuelve, porque si nosotros, por ejemplo, en quirófano mejoramos la alineación de los ojos, ya no hay que ir al oftalmólogo, ya no le tienen que operar, ya no le tienen que poner lentes, los ojos ya están derechos. Y luego, si el niño empieza a deglutir mejor, a masticar mejor y empieza a salivar mejor, ya no se le tira la saliva y pasa el alimento, y luego al pasarlo ya no hay problemas de reflujo porque el intestino se mueve mal, o el esófago, y luego no hay problemas de estreñimiento porque el intestino ya se mueve bien, pues ya le resolvimos una parte muy importante. El problema del saliveo, yo creo que debe haber como unas 15 técnicas diferentes entre medicamentos tomados, medicamentos inyectados, cirugías, combinación de medicamentos más cirugías, donde hace un tiempo estaba una doctora trabajando con nosotros y me preguntó de qué cirugía íbamos a hacer, y le dije que íbamos a hacer una corrección de saliveo excesivo. Entonces le mandé a propósito una técnica que estaba ahí en YouTube,
y un artículo médico que por ahí encontré, donde se hace una cortada de este tamaño y de aquí, otra de este lado, que casi lo degüellan al niño. Y cuando llegamos al quirófano, pues me vio que hizo una pequeña cortada de cada lado. Y entonces decía, ay, a ver, no entiendo. Si lo que me mandaste era enorme, yo pensé que era una cirugía toda la mañana. Es una cirugía de 20 minutos y el salido como por arte de magia se corrige totalmente o el 95%. Entonces los papás están muy contentos por esa corrección. Y esa corrección se puede sumar al resto de correcciones que hacemos desde la salivero hasta los dedos de los pies. Y entonces por eso hay tantos cambios positivos después de la cirugía: separar los dedos, que pongan el pie completo, que estiren las rodillas, que estiren las caderas, que suban el brazo, que estiren el codo, que giren la muñeca. Son muchos cambios que pueden hacer, pero es muy importante para la familia los cambios que esta cirugía produce en la zona desde el estómago hasta el intestino. No, ya vimos que inclusive el posicionarlo mejor y esto pues le va a mejorar un cambio tan bueno, por ejemplo, con un tema que es frecuente en niños como es el estreñimiento. Sí. Y va a disminuir el uso de medicamentos para disminuir estos efectos. Entonces, antes de pasar al tema del estreñimiento, algo que es muy importante es que cuando no hay forma de que deglutan o se convierte en un problema la deglución, o incluso ya llevan 1 o 2 hospitalizaciones porque el alimento se les fue a los pulmones, entonces se convierte en un riesgo, porque ha habido niños que tienen, se llama broncoaspiración, y cuando entra algo, simplemente a una persona normal, cuando, como dicen, se le fue chueco el alimento, en vez de irse por el estómago, se le va al intento de tráquea, se cierra la laringe y no puede uno respirar y le soplan a uno y le echan aire y voltea para arriba y no sé cuánto. Imagínense, en una persona adulta pasa esto en una normal, en un niño con parálisis cerebral, para la papá se ve una situación terrible, se le está ahogando el niño. Entonces, si pasó algo de alimento, porque no tiene el niño forma de defenderse, termina en el hospital. Claro. Y en el hospital, dentro de 8 meses, llega un momento en que el doctor dice, ¿por qué no le hacemos una gastrostomía? Una gastrostomía es un procedimiento quirúrgico que es por el medio del cual se pasa una sonda a través de la piel, o sea, está aquí la piel, pasa la sonda, pasa al estómago, entra al estómago y por una vía anormal, porque el camino es así, y esta se mete de esta manera y se infla un globo y ya no se puede salir. Y entonces por esa sonda la mamá le está inyectando sopa, agua, alimentos licuados, y entonces el niño logra una mejor nutrición sin riesgos de deglución. Y si no deglute, no importa, ya tiene sus alimentos por ahí, lo cual para nosotros cirujanos sí es algo que no nos gusta. Y después de la cirugía que hacemos y que empiezan a deglutir, quitamos la sonda y nos quitamos el problema. Pero los niños que no pueden ingresar a cirugía, o que no pueden venir, o que no saben todo esto, son niños que tienen la gastrostomía por mucho tiempo, y la gastrostomía es salvadora de vidas y le permite una alimentación más controlada por la mamá, porque es un problema qué comió y qué no comió, qué tiró y qué no tiró en una alimentación. Además, recuperar esos procesos de nutrición necesarios en el desarrollo del niño, ¿no? Claro, porque no solo físico, sino inclusive cerebralmente, y eso va a tener una mejor posición para los hábitos de aprendizaje. Sí, por ejemplo, hay unas estadísticas cuando empezamos la fundación hace 20 años que hablaban del problema de la discapacidad y la desnutrición, porque en muchas zonas están asociados. Y entonces hay estudios donde se ha encontrado que una alimentación baja en calorías y en calidad hace que el niño crezca 12 centímetros menos, su estatura es mucho menor, y su coeficiente intelectual baja, porque no hay los nutrientes suficientes para hacer que eso florezca, el cerebro, las funciones y todo eso. Entonces, eso es en un niño normal. Ahora imaginemos en un niño que tiene mala nutrición crónica de toda su vida, tenga 1 año, 2 años, 5 años, 15 años, 20 años, pues la desnutrición es toda la vida. Sí, inclusive en los estudios específicamente de medir el coeficiente intelectual en niños, sí se ha observado que existe una correlación alta entre los niños que de alguna manera, por ejemplo, los que usted menciona que reciben una alimentación parenteral, pasa un tiempo y luego les evalúan con una escala muy conocida y que se utiliza mucho en México para medir la inteligencia, que son las escalas de Wechsler. En la parte de verbales incrementa notablemente su rendimiento. Entonces sí hay una acción directa. Sí, y a veces
La gente cree que una cosa es la deglución, otra cosa es el reflujo, otra cosa es el estreñimiento y otra cosa es la parálisis y otra cosa es no, es un niño, te va junto todo con todo y una cosa provoca otra y desafortunadamente en estos niños es la suma de problemas lo que hace una vida difícil. Por eso cuando hacemos correcciones buscamos hacer la mayor cantidad de correcciones en el menor número de procedimientos, de preferencia en uno, para que el cambio sea máximo y a lo mejor si tenía mucho problema en 6 meses haremos 2, 3 correcciones pequeñas y vamos resolviendo. Si el niño no tiene tanto problema, casi siempre con una sola cirugía donde abarcamos todo, nos quitamos el problema. Y en general, porque inclusive ya se dejan de utilizar tal vez algunos medicamentos para aliviar ese estreñimiento, como el uso de laxantes y todo ese tipo de cosas. Sí, esto, pues la familia busca ver cómo hacerle, ¿no? Entonces es como que me digan, doctor, es que está estreñido y ya le puse lo que siempre le hago, pero no se compone. Sí, el problema es cuando operamos. Incluso hay mucha gente que después de anestesia, gente normal que después de anestesia tiene algún problema en el pelo, tiene algún problema tienen náusea y vómito porque afecta a veces la vesícula en algunas personas, produce problemas de estreñimiento en otras. Entonces, simplemente los medicamentos utilizados durante la anestesia ya pueden producir problemas. Entonces, a veces nos llaman, doctor, ya le hice todo y no puede hacer del baño, ya le hice lo que siempre le hago porque ya tienen una rutina para hacerlo. Y dentro de esas rutinas hay pues varias cosas que se pueden hacer, ¿no? A veces trucos que nos enseñan más la familia que lo que vienen los libros de medicina, ¿no? Por ejemplo, hay gente que con un termómetro rectal pues lo estimula, ¿no? Hay gente que masaje intestinal en el camino de donde va el intestino, en el camino del tránsito del intestino. Hay personas que le dan ciertos alimentos, ciertas frutas secas, ciruelas, esto producen que vayan al baño. Sí. Y hay trucos donde, por ejemplo, la gente corta un pedacito de jabón de manos, y lo pone como si fuera el termómetro rectal, y ahí lo deja, y un ratito va al baño. Bueno, hay medicamentos de uso local que se vacía como un pequeño enema, se vacía rectalmente, en 10 minutos hasta la risa sale, o sea, no tiene problema, pero sí los papás a veces no saben de medicamentos y cuando se les cierra el mundo porque sus procedimientos habituales no funcionaron, pues tienen que llamarnos y todo esto, pero lo ideal es que ya se corrige. Entonces, una de las opiniones, sí, de lo que nos anotan los papás en los mensajes o en las llamadas telefónicas, es que están muy contentos porque su movimiento intestinal se hace regular después de la cirugía y ya empiezan a hacer del baño normal. Y eso cambia la calidad de vida muchísimo de la familia. ¿Pudiera ser porque hay más movimiento del niño? O sea, y ese movimiento intestinal está asociado al movimiento del cuerpo. Pues no creo que sea por eso. Tiene mucha lógica. Personalmente no creo que sea por eso, porque los comentarios de que están yendo al baño más regularmente los hacen en las primeras 6 semanas donde todavía no se paran, donde todavía no se mueven. Entonces, es un efecto directo de la cirugía que ya hemos estado investigando después de revisar cientos de libros de neurología, ortopedia, etcétera, donde al parecer hay un sistema de comunicación nerviosa que no va a través de cerebro, cerebelo o médula, sino que se va por vías alternas, y hay unos núcleos donde hacen relevo las neuronas, que al parecer ahí es donde se estimula el movimiento intestinal, el movimiento de los brazos y la parte de la deglución y todo eso. En alguna plática hablamos de la plasticidad cerebral, entonces yo creo que todo eso también estimula que se den esos mecanismos. Sí, de hecho es parte de la plasticidad cerebral, aunque no me sorprende que la plasticidad cerebral empiece en horas. Sí. Yo pienso que es más bien física la comunicación. O sea, en vez de que van por las vías rápidas de la calle, de la ciudad, y hay un choque y los pasan por la lateral y empiezan a caminar y sigue el tránsito. Algo así debe ocurrir porque no hay forma de abrir un niño y investigar y ver por dónde se fue el estímulo. Ni siquiera hay mecanismos, pruebas, no hay forma de evaluar qué fue lo que pasó. Todos son teorías, hipótesis, pero la gran ventaja es que ocurre. Y ocurre pues siempre. No unos niños sí y otros niños no. Entonces habrá que hacer muchas más investigaciones y que se abre un campo enorme porque
esta cirugía de cirugía minoinvasiva aplicada a problemas de espacidad tan diversos, no solo el parálisis cerebral, produce efectos semejantes. Por ejemplo, hemos obtenido resultados muy importantes en Parkinson, en esclerosis múltiple, en mielomeningocele, en lesiones medulares, en daño cerebral adquirido, que es como una parálisis cerebral de adultos. O sea, hay una serie de investigaciones que tienen que hacer a partir de lo que hemos hecho, pero que bueno, ya ir avanzando más adelante. Por el momento tenemos todas las pruebas y experiencias clínicas que le llamamos, donde vemos los cambios que van ocurriendo y cómo los familiares lo refieren. Tan es así que tenemos un cuestionario donde 6 meses después les enviamos y donde dice, bueno, de cómo hablaba, cómo habla, cómo escribe, cómo escribe, cómo se sentaba, cómo se sienta, cómo tenía sus ojos, cómo los tiene, cómo es el comportamiento, cómo era y cómo es. Por ejemplo, hay veces que nos dicen que las maestras o los cuidadores hablan de un niño totalmente diferente porque hay cambios de comportamiento positivos. Más atención, menos agresividad, etc. Entonces, hay mucho por investigar, pero en el caso de la cuestión de toda la que es de ilusión y todo esto, es muy importante saber que todo está conectado, no son cosas diferentes. Es un organismo. Si no es un niño que tiene parálisis cerebral y tiene gripa, que son dos cosas, no, es parálisis cerebral y estreñimiento que es parte, en estos casos, de la parálisis, o el del reflujo, o el problema de deglución, o el saliveo, o los ojos torcidos, etc. Todo eso tiene que ver en el mismo niño y es bueno saberlo porque con esto el papá puede saber qué puede hacer. Y hay opciones, afortunadamente hoy hay opciones. O incluso, por ejemplo, saber que las deformaciones que van ocurriendo con esa parálisis cerebral, por ejemplo, como los casos de las escoliosis, que uno pensaría que tal vez no tuviera mucho que ver que un niño con escoliosis se pudiera estreñir constantemente, pero a lo mejor sí. Sí, es algo muy triste y muy penoso que, así como se alteran los músculos de las manos, de los brazos, de las piernas, también los músculos que sostienen la columna. Y la columna hay que, un poco, yo les explico como para que se entienda más fácil, es como la rienda de un caballo. Si uno jala este lado, pues el caballo se va para un lado, o lo contrario. Y aquí hay unos músculos paravertebrales más muchos otros que regulan la posición, la rotación, la flexión de la columna. Entonces, cuando están afectados más un lado que el otro, pues tienden a estar de este lado. Entonces lo sientan los papás y el niño siempre tiende a hacerse hacia un lado y enderezate, y se va enderezando, pero hay 2 periodos de crecimiento rápido en los niños. Uno es entre los 5 y 7 años y en las mujeres entre los 12 y 14 y entre los hombres entre los 14 y 16. Si esos huesos que están creciendo rápido están sometidos a una presión de un lado sí, de un lado no, pues la vértebra cuadrada pues se aplasta de este lado porque están tensionando aquí y la otra también y se deforman. Si no se atienden a tiempo antes de los 8 años, 10 años, incluso a los 8 o 10 años, a veces en problemas muy serios ya hay deformidades serias. Pero si no, en vez de hacer una cirugía de 3 centímetros, 4, 15 minutos, 10 minutos y que el niño ya sale derecho, cuando lo hacemos a tiempo, se convierte en una cirugía de escoliosis, que es una columna chueca, torcida, que no nada más se flexiona hacia un lado, sino que se flexiona y se gira, porque la vértebra tiene movimientos de todo tipo. Y entonces se hacen deformidades muy serias. Y al hacerse deformidades serias, pues sale las costillas se deforman aquí atrás en un lado, que la gente le llama joroba. De este lado las costillas se clavan aquí, el niño queda de esta manera, los pulmones se colapsan, ya no hay el espacio para respirar, el intestino ya no tiene el lugar para moverse, y entonces se convierte en un problema ahora de órganos internos abdominales y torácicos, porque la deformidad de columna va progresando y se va haciendo tan grave, que a veces favorece que un niño con cualquier bicho se hace una neumonía y se puede morir. O que impacte en los huesos de la columna, ¿no? Esos casos de anclaje de médula que les producen otro tipo de problemas y muchos riesgos constantes y muchísimo miedo a los familiares. Sí, bueno, hay cirugías que es casi se tirar una moneda de que pues, es tan riesgosa que puede quedar paralítico, porque no, la parte más importante del cuerpo humano es la zona que protege la médula, que es los cables que llevan la electricidad a todos lados. Si ahí se daña algo, no hay forma de reconstruir la médula
pues lo mejor es cuidarla, y es por eso que no cualquier cirujano de columna puede operar una escoliosis seria, que se llaman neuroescoliosis, en el caso de los niños con parálisis cerebral, y que es todo un reto. Hay cirujanos excelentes, y que incluso el doctor Eduardo Luque, con el que trabajamos algunos años, que fue el pionero en hacer grandes correcciones de columna, pero no mucha gente sabe hacerlo, y no mucha gente se atreve a hacerlo, porque se necesita todo un equipo, todas las instalaciones, un equipo médico con un conocimiento y experiencia en esto, de tal manera que entren, resuelvan, salgan, y el que sigue mañana, y lo hagan como una parte de rutina. No cualquiera se mete esto. Ahora, ¿para qué llegar ahí si se puede hacer la corrección de 3 centímetros a los 8 años, 10 minutos de cirugía, y el niño se endereza? Entonces, es por eso que es tan importante que le decimos a los papás que no piensen que así como lo ven, así se va a quedar. Ese niño de 6, 4, 8 años, a los 10, a los 12, a los 15 va a ser totalmente, y los problemas, como ya lo hablamos en algún programa, van a ser totalmente diferentes y más graves. Así que sí, la posición fija del cuerpo por una columna mal o por una contractura produce problemas en el movimiento intestinal. Sí, la corrección posterior de una escoliosis ya severa, pues aparte de lo riesgoso y de calcular perfectamente bien los beneficios y los riesgos, pues resultan ser cirugías muy caras, que no todas las familias pues tienen acceso a hacerse un procedimiento de esos en lo privado, y en lo público pues probablemente no se lo hagan con cierta rapidez. Y aparte porque no hay, por ejemplo, una unidad de cirugía de columna en cualquier hospital, en general no opera esto. Operan todos los problemas de columna, lo que sea, pero esta cirugía, yo conozco muy poca gente que se mete a arreglarlo, porque muy poca gente tiene la preparación y la experiencia para hacer esto de una manera rutinaria, eficaz, bien hecha. Entonces, ¿para qué llegar al extremo, no? Todo esto se puede corregir. Ahora, la escoliosis no solo produce el problema de la deformidad, o sea, empeora el reflujo, o sea, porque la posición hace que no esté vertical y todo el alimento se vaya de arriba para abajo, sino que a la hora que ya se acuestan incluso se invierte. O incluso el mismo proceso de alimentación se vuelve mucho más complicado. Y el niño, pues por la posición difícil, ahora la mamá también lo tiene difícil, ahora le tienen que dar de comer acostados o semisentados, y se hace toda una complicación donde el niño después tiene náusea, tiene vómito, no porque tenga un problema, sino porque está todo aplastado ahí, el tránsito no es, y entonces el cuerpo dice, mejor lo boto, no lo quiero. Y entonces, pues ahora tienen náusea y vómito que antes no tenían. Y si ese vómito se va para el pulmón, se hace una broncoaspiración, o sea, se complica todo. Y menos cantidad de alimento, que finalmente va a influir en una desnutrición. Sí, porque la mamá prefiere darle poquito que atiborrarlo y que se regrese el alimento o lo vómito. Y el estreñimiento, entonces por eso a veces se convierte en algo común, porque pues reciben menos líquidos, etcétera, y viene el uso de medicamentos. Sí, el estreñimiento es un problema porque el niño no se mueve. Una persona que no se mueve, en general el intestino no se estimula. El estreñimiento también es un problema porque, como comentábamos, en vez de que haya un tránsito intestinal que va haciendo que avance el contenido intestinal, pues se mueve de forma normal y entonces simplemente no se mueve. Y es un problema, como habíamos dicho, para los papás, se distienden y tienen toda una serie de problemas. Y ese estreñimiento hace que hay que hacer toda una serie de medidas para prevenirlo. Claro. Y hay varias cosas que se pueden hacer y que hace que la vida sea más fácil, pero no va separado el sentarlo, el posicionarlo, el darle comida de alguna manera de diferente consistencia, así, con las contracturas de la espasticidad. O sea, se tienen que hacer las dos cosas, no se puede hacer separado. Si se hacen medidas y cuidados y soluciones temporales caseras para mejorar el estreñimiento, pero el problema de las contracturas sigue, o invariablemente van a terminar en el problema de que se haga muy, muy complicado y empeore el problema del estreñimiento. Y entonces eso quiere decir que inclusive también se va a ver muy comprometido que el niño vaya ganando peso y talla si tiene esos problemas. Sí, es un problema. Nosotros, por ejemplo, hace unos 2 o 3 años, operamos a un niño
que tenía 18 años y pesaba 13 kilos. 13 kilos es un peso que tiene un niño menor de 2 años. Entonces, 18 años. O sea, no lo podemos creer que tuviera ese tamaño y ese peso, con características de un niño de 18, pero con un tamaño pequeñito, pues porque la mala alimentación, lo que hace el cuerpo para mantener la proporción de cuerpo, estatura y todo, es sacrificar la estatura. No hace un niño de 1,80 con todo súper delgado, prefiere hacer un niño pequeño y que proporcione pues los tamaños de músculos, de grasa, de depósitos de grasa, etc. Y entonces en esos niños, por ejemplo, que donde sí se ve es comprometido el, digamos así, un sano desarrollo físico, talla y peso, entonces también pudiera haber casos en los cuales el niño es totalmente delgado o también hay niños obesos. Sí, es el problema que no hay una parece verse igual en todos. Pero algo importante que destacar también es que hay medicamentos que empeoran el estreñimiento. Okay. Entonces, todos los medicamentos que le dan los médicos para relajar la espasticidad también relajan los músculos lisos del intestino. Son diferentes a los músculos rojos de esqueléticos. Y entonces se alteran y ahora son más estreñidos. Y es muy común que les dan o medicamentos para el comportamiento o medicamentos para relajar, y eso hace que se empeore el problema de estreñimiento. No solo las posiciones, el problema del intestino que funciona mal, no, ahora hay un componente mayor que hace que el intestino encima no funcione bien, como si fuera un niño normal que también le produce estreñimiento, ese tipo de medicamentos. Ahora, regresando a la pregunta de los niños delgados, ¿por qué no comen? También está el lado opuesto, que ya antes ya lo hemos comentado en algún programa. Si el niño le dan de comer, porque no tiene tan grave la lesión, si se hace un niño tirano de que quiere que le hagan las cosas, si le piden todo lo que él quiere, le piden que quiere que haga ejercicio y no las hace, quiere hacer las terapias y llora, entonces se queja de dolor y como no lo podemos valorar, pues le creemos. Entonces llega un momento en que el niño empieza a engordar porque come mucho, se mueve menos, se mueve poco, tiene contracturas, no se quiere mover, come más, se hacen depósitos de grasa. Entonces el problema de obesidad en la pared cerebral, yo creo que puede ser incluso más problemático que si el niño está desnutrido, porque si pesa mucho, el peso va sobre las rodillas que ya tienen contractura, entonces es más difícil estirar o extender la rodilla. Los tobillos se deforman, las caderas se contracturan, la columna por el peso del tronco se dobla, se flexiona. Entonces la obesidad hace mucho problema en el niño. Y no nada más eso, ahora pasarlo de la cama a la silla, de la silla a bañarlo, se hace un problema de calidad de vida terrible. Entonces es muy importante para la familia pues insistirles en que hay cierta cantidad de comida que deben comer. Claro, entendemos que pues aquello, que esto es parte de este programa, aquello de que por ejemplo va alguien con un nutriólogo y el nutriólogo pues lo pesa, lo mide, le toma el grosor de algunas zonas del cuerpo y de acuerdo a esa métrica determina qué dieta, con cuánto de proteínas, cuánto de carbohidratos, cuánto... Sí, pero en un niño con parálisis cerebral no se puede. Primero, porque las proporciones no corresponden. Segundo, porque la grasa no se deposita igual. Tercero, porque los músculos son diferentes en cuestión de movilidad. Cuarto, porque es un niño que tiene contracturas e inmovilidad o movilidad disminuida. Quinto, porque tiene problemas de alimentación y reflujo y de todo esto. Entonces, y encima, los cálculos de niños normales no funcionan en estos niños. La dificultad de medirlos. De medirlo y del metabolismo de estos niños. Por ejemplo, un niño que tiene una espasticidad muy grave es como si hiciera ejercicio todo el día, porque está tenso así todo el día y el músculo se está contrayendo y para contraerse necesita energía y para energía necesita comer. Y una vez que come y se contrae todo el día, es como si hubiera hecho ejercicio todo el día. Y entonces necesita más alimento, pero si no hay más alimento porque no deglute, entonces el niño se va adelgazando. Y entonces la mayoría de los niños con grave espasticidad son muy delgados, afortunadamente, porque en quirófano es muy fácil corregirlos. Cuando son gorditos, su problema es o cuando son más grandes y con obesidad. Bueno, mi hijo que está grande, fuerte y que tiene una corpulencia especial, cuando entraba a ayudarme a quirófano,
le entraba por eso. Yo le decía, ayúdame, y él sostenía la pierna con su fuerza mientras yo hacía la cirugía porque la enfermera no podía con el no peso. podía. Son unas piernas enormes, unos brazos enormes que hacen que la cirugía sea más larga, más difícil y más riesgosa. Porque ya no alarga un músculo pequeñito, delgadito de un niño, hace un músculo grande, grueso, fuerte, que ha estado con espasticidad y que tiene un volumen mayor en ciertas zonas y que pues tiene más riesgo de sangrado, más riesgo de problemas. Y usted mencionaba ahorita, hace rato, que muchos de esos niños pues, terminan siendo a veces tiranos en el sentido que desarrollan algunos problemas conductuales. Pues porque los papás acceden, porque no le dicen que respete los límites, las reglas, y sí van creciendo. Y entonces, después, para esos problemas de conducta, pues tienen que usar algún medicamento, que ese medicamento probablemente sí repercuta en que ese niño acumule kilos y grasa, por ejemplo, el uso de la risperidona, ¿no? Que sí lo controla bien, pero ya tiene unos efectos secundarios. Sí, y aparte, uno de los efectos secundarios de la risperidona que se usa para cuando el niño se pega, se muerde, agarra a la gente que va a un lado, se le dicen que no y él sí, agarra las cosas y las avienta. Que es muy impulsivo. Muy impulsivo. Sí. Entonces, ese tipo de problemas normalmente reaccionan muy bien a estos medicamentos. Pero el problema en especial de la risperidona es que así como hace un buen efecto, a muchos niños les genera más hambre y comen más. Y entonces de ahí se genera el que al comer de más pues les provoque obesidad, que ya comentamos todos los problemas que implica, pero más que eso, los problemas de movilidad en casa todos los días. Entonces hay que tener cuidado un poco con la risperidona y ver en una balanza que conviene más. En una balanza lo que conviene más es venir con nosotros. Porque nosotros lo operamos y le hacemos todas las correcciones y por alguna razón que no sabemos, normalmente las mamás dicen, doctor, ¿qué cree? Ya no se pega, ya no se muerde, ya está más tranquilo, ya se controla mejor. Entonces, doctor, qué bueno, pero ¿cómo hacen eso? Pues quién sabe, señora, porque justo hacemos la cirugía que se nos ocurrió algún día hacer, pero nunca nos imaginamos que iba a tener efectos secundarios positivos a tal grado que produzca cambios de comportamiento como el que los maestros dicen. ¿Qué le hicieron? Porque ahora pone atención, no se está moviendo, no está molestando a los compañeros, está atendiendo y es otro después de la cirugía. Ya controla mejor el impulso, etcétera, ¿no? Entonces, sí, viendo todo este tipo de problemática, doctor, ¿cuál sería una mejor manera de prevenir esa desnutrición, la obesidad en los niños que tienen parálisis cerebral? Pues, desde el punto de vista de nutrición, existen cálculos ya de kilocalorías de acuerdo a los kilos de peso que tiene un niño. Si pesa entre tal y tal cantidad, se le da una dieta de tantas calorías. Si pesa entre tal, ya olvidándose un poco de la estatura con el peso, igual al índice de masa corporal, y eso no aplica. En estos niños no aplica. En estos niños aplica más el hacer graduado por calorías en relación a los kilos de peso. Sí. Y algo que comentamos antes del programa y que lo conocen y lo viven bien todas las familias es que pues no hay un nutriólogo en el campo donde ellos viven o en la zona rural donde están o en las márgenes de las ciudades, incluso en las ciudades. Yo creo que hay muy pocos niños que conozcan que dentro de su manejo de la parálisis cerebral cuentan con un nutriólogo. No lo hay. Tal vez en las instituciones como Teletón y ARADAC, no sé, yo no conozco el sistema de ellos, pero hacen un manejo multidisciplinario y deben tener a alguien que hace esos cuidados. Pero del plato a la boca se cae la sopa. O sea, una cosa es que el nutriólogo diga, tiene que hacer esto, y otro es que la familia cuente con los recursos para seguir esas reglas, que si son simples y basadas en alimentos convencionales, pues es muy fácil. Pero si dicen, tienen que comer tantos gramos, ya se descompuso el asunto, porque ya es un niño que provoca problemas o más trabajo, y encima, pues graduarle el tipo de alimento o ir a comprar comida especial en épocas donde la situación de una familia está llena de gastos por el niño, no nada más el alimento, férulas, terapias, silla de ruedas, se hace muy complicado. Sí, luego le recomiendan cosas
muy especiales y muy costosas y poco accesibles. Y hablando de eso, Doc, ¿hay un medicamento específico que ayudara, por ejemplo, a aumentar la masa muscular? Sí, esa es una pregunta que es muy común porque me mandan fotos y videos a las 6 semanas y cada cierto tiempo. Y entonces, pues obvio, el niño que nunca ha movido sus piernas, pues están todas delgadas, sus músculos muy pequeños y no tienen todo. Les digo, ahora toca estimular, pues en orden de la cabeza a los pies, como es la maduración cerebral, toca estimular el tronco, entonces practicamos ejercicios de tronco. Ahora toca estimular las caderas, damos ejercicio de cadera. Y cuando llegamos a las rodillas, decimos, uy señora, pues tiene las piernas todas flacas, todas delgadas, por eso no tiene fuerza para sostenerse erguido y otra vez se le doblan las rodillas. Y entonces digo, necesita ahora ejercicios de muslos, ejercicios de pantorrilla para que pueda sostener, estirar, extender, etc. Y entonces la primera pregunta es siempre, doctor, ¿pero qué le doy para que sus músculos sean más fuertes? No, pues señor, no hay nada. Si fuera así, pues nadie iría al gimnasio, ¿no? Se compra el medicamento y ya, no, es ejercicio. Y si usted o el terapista, pues le dan y le dan, no sirve, el que hace el ejercicio es el terapista. El niño tiene que hacer los movimientos, porque el niño que no se opera, hay que facilitarle con férulas, con sillas, con rueditas, con todo para que el niño pueda medio desplazarse. Pero después de cirugía, lo que hacemos, hay que obligar al niño a que haga movimientos, porque esos movimientos van a fortalecer sus músculos, van a ganar músculos normales y van a poder moverse más normal. Y entonces toma tiempo, pero es muy efectivo. Al rato ya dice la mamá, doctor, ya tiene sus piernitas más gruesas. Y como atendemos muchos niños del campo, de la Sierra de Puebla, Sierra de Oaxaca, o pacientes de otros países donde también está complicado, entonces les mandamos ejercicios y posiciones un poco diseñadas de manera casera para que logren hacer el ejercicio y sustituimos los terapistas y las terapias. Entonces muchos niños de plan de cómo primero se enderecen su tronco, lo sostengan, luego que se puedan parar, luego que puedan levantar una pierna para un escalón, luego que se sostengan de pie, luego que el pie se enderece y en ese orden irlos mejorando con los ejercicios que les mandamos explicados, escritos y luego con ejemplos de fotos y videos. Cada 6, 8 semanas, a ver señora, ok, ya logró esto, ahora el que sigue. A ver señora, ya logró esto, ahora el que sigue. Doctor, ya está caminando. O yo le digo, oiga, ¿por qué no se ha comunicado? Ya a estas alturas ya tendría que estar caminando su hijo. Ay, doctor, que la pandemia, que se me enfermó un familiar, que tuve tal problema. Complican la evolución normal, pero la realidad es que podemos llevar una guía, una comunicación constante y hacer que vayan paso a paso mejorando las zonas, pero es por ejercicio. No hay medicamentos, no hay algo que provoque que ese músculo de no moverse ahora ya tiene fuerza. Entonces, después de la cirugía no sería necesario acudir a un centro de rehabilitación. Pues si lo tienen, sí. Cerca, sí. Si no les cuesta, sí, es lo que les digo. O si tienen dinero para pagarlo, pues sí. Pero por ejemplo, ahorita hay un niño, una niña que está en Argentina y no ha evolucionado como queríamos. Y está en riesgo de que hagamos otra cirugía pequeña, pero es otra cirugía. Claro. Si vivieran aquí, pues venga mañana, se la hago 10 minutos, se va. No, el problema es que hay que venir desde Argentina. Entonces, ahora es frecuente, hemos visto dos, tres veces que los papás dicen, es que lo estoy llevando con el terapista, con el kinesiólogo, con el otro, y no avanza. Sí, el problema es que ellos no saben cómo es la rehabilitación después de esta cirugía. Ellos saben la rehabilitación de una parálisis cerebral que en general, pues hagan lo que hagan, las contracturas se van a establecer a cierta edad porque los músculos se hacen fuertes y no hay doctor, férula, terapia que venza eso. Pero en el caso de que están recién operados, que es el mejor momento para lograr los cambios que queremos, en ese momento, si el que se encarga de cuidarlo, hacer ejercicios, no sabe cuáles son los ejercicios, pues se complica. Entonces hay veces que le digo, el problema es que no están haciendo las cosas correctas. Dígale a su kinesiólogo, a su terapista, que se comunique conmigo. Y yo le digo qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, Dorian, ese es un chico que está en Bolivia. Bolivia, sí. Y Dorian, yo lo conocí cuando fuimos a operar a Bolivia, pero me sorprendió mucho que el niño que llevaban a la consulta, que yo pensé que era su hijo, estaba increíblemente bien, que aunque tenía espasticidad, no tenía contracturas, eso no es normal. Claro. Y entonces lo revisé y le dije, ¿tiene espasticidad? ¿Pero por qué no tiene contracturas? Y volteé a verlo. Dice, doctor, es que yo siempre le hago los ejercicios correctos y le voy poniendo, digo, ¿y usted cómo sabe? Dice, es que yo soy el terapista. Ah, caray, no sabía eso. Entonces, ya yo lo invité a que viniera con la doctora Carmen Mora
y que aprendiera la técnica Mora de estimulación temprana en casos de retraso psicomotor. Y entonces él es increíblemente bueno, este chico. Y entonces a mucha gente la refiero con él o con la doctora Carmen Mora. Desafortunadamente con la doctora Carmen Mora ha tenido algunos problemas de salud en los cuales a veces ha podido seguir, a veces no. Pero Dorian está haciendo cosas increíbles en Bolivia y él bien sabe perfectamente lo que se tiene que hacer. Entonces, si nosotros íbamos a lograr, vamos a suponer un 100%, lo que esperábamos lo logramos, con ellos logramos 50% más. Y en el tiempo, se acorta increíble el tiempo cuando se aplican estas técnicas de estimulación temprana, aunque sean niños adultos, digo adolescentes, perdón, niños sí. De 8, 12, no recién nacidos o en el primer año, que es donde se hace la estimulación por semana temprana, ¿no? Se hacen esos ejercicios u otros que ellos saben y que se logran resultados espectaculares y que incluso no solo son de movimientos, que es lo que a nosotros nos atañe, sino que aprenden a contar, a decir números en inglés, a identificar colores, lo cual a mí me sorprende mucho, porque como no es nuestra área y no sabemos estimularla, entonces pues estamos un poco ajenos, aunque los papás van viendo esos cambios, no podemos evaluarlos nosotros porque nosotros hacemos el área de cirugía, eso lo tienen que evaluar ellos. Pero sí es muy bueno cuando hay terapistas que saben exactamente qué y entonces nos ayudan muchísimo. Pero desafortunadamente pues la gran mayoría no conoce estas técnicas y conocen las técnicas habituales de terapias que no son efectivas, no sirven. O sea, las terapias que se usaron antes de la cirugía y no funcionaron, tampoco van a funcionar después de la cirugía, porque no logran estimular la parte que nosotros necesitamos después de la cirugía. Y de hecho, casi nunca hacen ejercicios de estimulación, hacen ejercicios de posicionamiento o de movilidad. No son útiles en la pared cerebral. Pero todas las técnicas, o lo que había hasta hace pocos años, era eso, era lo único. Entonces hay terapia de esta, de la otra, de la que sigue, la roja, la verde, la azul, 56 terapias diferentes, de las cuales 52 no sirven. Pero los papás, en el afán de ver qué le pueden hacer a su hijo, pues se someten a todo lo que crean o alguien les prometa que les puede ayudar y desafortunadamente pues no. Entonces del centro de cirugía se van con un programa de casa y le enseñan al papá qué hacer. En el caso de que no tengan el acceso a alguna unidad de rehabilitación. Ya dices que les digo que qué bueno que no tengan acceso a un centro de rehabilitación porque pues el terapista que está ahí no conoce las técnicas y luego aparte muchos de ellos creen que saben más que uno de esto y saben más que uno de rehabilitación normal, pero esta es una técnica diferente basada en músculos, no en huesos, porque ellos están acostumbrados a que el doctor corte el hueso, lo endereza y ahora rehabilitar los músculos. No, esta es otra cosa. Entonces, eso es un problema. Ahora, nosotros les pedimos a los papás que 6 meses no hagan nada. Son vacaciones. Para el niño, para el terapista, y para el terapista le damos vacaciones de más tiempo. Pero para el papá, no tiene que llevarlo a la terapia, no tiene que esperar, no tiene que lo hagan hacer la terapia, que lloren por los ejercicios o que los fracturen, porque hay una gran cantidad de niños que se han fracturado por las terapias. Y lo que le pedimos 6 semanas, no. A las 6 semanas le pedimos videos, fotos, vemos qué logra hacer después de la operación y a partir de ahí le decimos necesita esto, necesita lo otro, necesita esto y vamos a empezar con este ejercicio. Entonces, ahora vamos a seguir con este ejercicio. Nos tienen que mandar fotos y videos cada cierto tiempo para ver si ya lograron las metas del ejercicio previo y ahora vamos al siguiente ejercicio, al siguiente. Y va llegando un momento en que ya no hay que hacer ejercicios porque ya lograron la fortaleza que necesitábamos y de silla de ruedas ya están caminando, pasan andadera, de andadera pasan, a mí no me gusta, pero muchos niños por alguna razón me llegan con bastones, yo nunca recomiendo los bastones, pero van con su bastón y pues les da estabilidad, les da seguridad y mi meta es que caminen de forma autónoma o si el daño es muy grave, pues que caminen de forma asistida, pero no tengan que cargarlo los papás para ir al baño, para ir al comedor, para subirse a un coche, para bajarse un coche. O sea, que logren una independencia tal que la calidad de vida mejore. En las actividades de la vida diaria. Y entonces, pues, va mejorando esa coordinación de movimientos gruesos, finos, que finalmente pues van a incidir en que se vaya alimentando por cuenta propia, que sea independiente en esa actividad tan importante. Sí, eso es lo ideal. Pero ahora, yo le pregunto, ¿qué puede hacer una familia
que se ve ante esta problemática de que el niño no come bien o no quiere comer o no puede comer bien, está estreñido, el estrés entre los papás y el papá hace esto, y no, ya se lo hice, y pues tú no sabes y tú sí sabes, y se lo encargan al hijo y el hijo dice, pero pues yo qué hago, y entonces el hijo ya aprende y se convierte en ser una vida estresante en casa En general, por pues, los problemas que van surgiendo, porque no son cada vez menos, son cada vez más. Entonces, sí. en ese caso, se pueden acercar a las personas que manejan esto, todo lo de psicología, para darles consejos, no tanto de qué hacer, sino cómo manejar esas condiciones estresantes. Sí, indudablemente que lo primero que se detecta es que son papás que extienden el miedo incluso a sus otros hijos, ¿no? Desafortunadamente, cuando hay la presencia de la discapacidad, pues no solo está el miedo de no poderlo alimentar bien o no poderlo llevar bien a las terapias, etcétera. También cuando hay problemas previos en la familia, esos problemas previos pues, florecen a veces con más fuerza. Por eso se dice que la presencia de la discapacidad en el seno familiar es como un golpe que desgaja lo débil que ya existía. ¿Qué podemos hacer? Pues primero informar verazmente y objetivamente, porque la única manera de vencer el miedo es la información. Por temas lo más complicados o difíciles que sean, se debe de asesorar. Ahorita estamos viendo que, por ejemplo, un solo hecho que vemos como la alimentación y nutrición, pues incide en varias esferas de la persona. Entonces, también lo psicosocial, lo familiar, pues tiene varias esferas en una sola familia que también se ven afectadas por la discapacidad. Entonces, lo primero que deben de hacer las familias es en ponerse en contacto, casi desde enterarse del diagnóstico, porque no es lo mismo yo esperar ser padre de un niño al cual ya estoy idealizando antes de que nazca. Y de repente sale algo sucedió y probablemente ese shock inicial me haga negar a mí muchas cosas y no me dé cuenta realmente de cuál es la problemática. Pero el tiempo pasa. Y ese miedo inicial, acuérdense que todo lo que preguntan las mamás cuando nace el hijo es cómo está. Y a veces si hay un silencio, produce miedo, pero ese miedo se convierte en terror conforme va pasando el tiempo y va viendo todo lo que tiene que enfrentar. No solo a la aceptación ahora de un niño que fue idealizado, pero ahora ya no corresponde con esa imagen. Un papá cuando está esperando a su hijo, pues proyecta hacia el futuro qué va a lograr, qué va a hacer, todos los logros que va a tener, y de repente se convierte en un miedo que decir, ¿qué va a suceder? Se vuelve una incertidumbre. Todo eso lo tenemos que ir venciendo poco a poco, y de un mecanismo de defensa tan arcaico como es negar las cosas. No, pues seguramente el doctor no me está diciendo bien el diagnóstico, se equivocó, algo pasó, fue negligencia de ellos y eso, y la verdad es que pues no. Y entonces muchas familias incluso ya pasan a lo sublime, ¿no? Pues es una meta que me puso Dios, es un regalo de Dios, pero de todas maneras no está aterrizado, no está real. Porque si fuera real, nosotros le diríamos, ok, si es un regalo divino, ¿cuántos de estos regalos quieres? La realidad es que no quiero ninguno, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, casi desde la instalación de ese primer diagnóstico, tiene que haber ese apoyo emocional a toda la familia de manera integral. Sí, a mí me sorprende a veces que escucho en la televisión o en pláticas donde una mujer con otra se quejan de la crianza de los niños normales y todo, y dicen, es que los niños no vienen con manual, ¿no? Y es muy difícil ser padre, y a mí me causa gracia porque, pues, y eso que están con niños normales, ¿no? Sí. Ya quiero verlas aquí. Una vez le digo a una señora, me empieza a decir que su hijo y que los problemas, digo, señora, tampoco es tanto problema. Lo único que, de hecho, la parálisis cerebral que tenía su niño no era tan grave. Digo, lo único que tiene su hijo es parálisis cerebral, tampoco es tanto, o sea, se puede mover, puede pararse, claro, puede hacer eso. Entonces me contesta ella, usted no sabe lo que es tener un hijo con parálisis cerebral, porque usted no lo tiene. Le digo, señora, pues no tengo un hijo con parálisis cerebral, pero pues tengo familias que tuvieron gemelos y los dos tienen parálisis cerebral. Tenemos familias que tuvieron triates y los tres tienen parálisis cerebral. Y tenemos una familia de San Luis Potosí que de 5 niños, 4 tienen parálisis. No, perdón, de 6, 5 que vinieron desde San Luis Potosí y los operamos a todos el mismo día, a los 5 niños.
y han mejorado mucho, pero gente en pobreza difícil, Claro. ¿no? Y imaginemos a los papás de esos 4 o 5, el papá que sale a trabajar, la mamá que tiene que, y la señora se queja que tiene un niño, o peor, las mamás normales se quejan que tienen un niño normal y no les llaman manual. Entonces, Sí, realmente la problemática, pues puede ir creciendo del tamaño que le tocó a cada quien, no hay sí, forma de... es que el ajuste a la discapacidad, emocionalmente hablando, cuando es un niño que viene con una cuestión ya pues, congénita, el ajuste emocional lo tiene que ser la familia. Digamos que un niño adquiere parálisis cerebral posterior al nacimiento por algún accidente, por una cosa así. El que se tiene que ajustar primero es el niño. Pero antes de nacer, esa idealización que hacen las familias, ese esperar a ese niño, el ajuste lo tienen que hacer esas familias. El niño ya nacido bien, digámoslo así, ya la familia pasó por ese ajuste. Ahora se enfrenta a problemas a resolver. El ajuste es diferente. Entonces, contestando la pregunta, Doc, sí, la familia tiene que tener atención emocional, psicológica desde el principio. Ahora, con los sistemas de comunicación post pandemia, donde ahora ya no hay que trasladarse, pues es más fácil contactar Claro. y pedir ayuda. Así es, así Que es muy complicado trasladarse, solicitar una cita, que le den fecha, quién sabe cuándo, que cuando llega tal vez a nivel institucional en ocasiones hay tantas consultas, tantos niños, tanto trabajo, que se hace como muy rutinario y el doctor, el psicólogo ya pierde un poco el interés y entonces no tienen el beneficio que esperaban. Nosotros lo que intentamos hacer aquí es como avisarles. Va a pasar esto, puede pasar lo Sí, otro, no sí, haga sí. eso. De hecho, estos programas son para eso. Pero muchos papás no, a veces incluso ni lo creen, porque dicen, no, bueno, no hay problema. No, sí hay problema, y es por eso decimos, si no hace esto va a pasar esto, si no hace esto va a pasar lo otro, y se van metiendo en problemas. Eso por un lado, pero por otro lado, ahorita que comentaba lo de los niños que adquieren una lesión cerebral, más adelante tenemos programado un programa donde pues les vamos a comentar casos de niños que tuvieron lesión cerebral siendo niños totalmente sanos. Desde una infección de cerebro, se llama meningitis, que pues a veces es de manera involuntaria, ya les platicaremos algunos casos que fue error de la mamá. Niños que se van caminando y está una cubeta con agua, que están apenas caminando, se caen y problema. Y que la cubeta a veces debe de tener incluso Con algunos centímetros de agua, pero le tapa la nariz. O la cama con los cordones que están ahí, si no los cuidan, o las cosas de plástico que les tapan, o por ejemplo, que inflando un globo y el globo a la hora que se la aspiran se les va y tapa el pulmón. Hay casos tan tristes que pueden ocurrir que son de accidentes, motivos, problemas provocados en casa, que va a haber un programa de cómo prevenir accidentes en casa, que muchos terminan en esto, ¿no? El niño que se cae a la cisterna, el de la alberca, el de la tina, todo eso. Entonces, sí va a haber un programa relacionado con eso, porque esa daño cerebral adquirido, al final termina en una forma de parálisis cerebral, pero en ese caso era un niño sano, donde el papá venía con todas las expectativas y se convierte en un problema. Sí, los procesos de ajuste son diferentes, emocionalmente son diferentes. Por ejemplo, ahorita estamos en espera de que mejore un padre, un cura, que creo que es de Bolivia o es de Ecuador o Perú, por ahí, que con el COVID le produjo un daño serio, ya el 38% de los casos tenían daño cerebral. Y pues tiene todos los síntomas de daño cerebral. Aquí estamos esperando a que mejore un poco para hacer traslados e intentar mejorar mucho su calidad de vida, pero pues de repente, ¿no? Ya ve que por su labor de trabajo, pues él iba y ayudaba a los que estaban mal, enfermos en la época de COVID y pues le tocó, ¿no? Le tocó. Pero hay infinidad de causas que los llevan a una lesión como esta, que después hay que tratar y que va a producir muchos trastornos en casa, pero si siguen recomendaciones, la vida va a ser más fácil. Más fácil. Lo primero es adquirir información veraz y objetiva. Eso va a atenuar el miedo, la incertidumbre que aparece y va a hacer que ese shock inicial, pues que empiece a negar las cosas, porque el organismo, la mente se tiene que defender de alguna manera y por eso siempre pues, pide una segunda opinión para hacer esto y esa información lo que va a hacer es que va a disminuir esa incertidumbre y me va a hacer a mí estar un poquito más estable, emocionalmente estable, porque tengo que tomar una serie de decisiones.
y el que toma decisiones a veces se equivoca, o a veces no tal, y Esto sí entonces, lo traen manual. y entonces ya ves, te dije que eso no, y hay que cargar con Sí, es prueba y culpas, hay error, que sí. esto, tremendo. ¿Tiene algo más que agregar? Pues por mí hasta aquí, ojalá y en la medida que vayamos haciendo los programas, seguramente que va a haber la necesidad de hacer uno específicamente, ¿no? ¿Cómo me preparo? ¿O realmente estoy preparado? ¿O realmente la familia sufrió un gran golpe a la presencia de la discapacidad? ¿Y ahora qué hago? Sí, ¿y ahora qué hago? Porque pues finalmente pues nadie estamos exentos de no tener algún tipo de discapacidad en algún día. De hecho, todos algún día vamos Así a es. tenerlo, ¿no? Pero entonces, si ya cubrimos los aspectos que queríamos hablar, entonces, pues en el próximo programa ya nos estaremos viendo. Nos da gusto hacer este tipo de programas porque nos han estado escribiendo, diciendo, agradeciendo que hay información que aquí les estamos compartiendo y que en otros lugares no, o que no hay tanta preocupación por esta parte, pero es tan importante que les va a ayudar a prevenir problemas futuros en sus hijos y su calidad de vida va a mejorar. O cuando menos no se va a complicar, que es muy importante. Así que les agradecemos estar con nosotros y ya nos veremos en el siguiente programa. Muchas gracias, ¿no?